Bien, queridas camaradas, amigos, estudiantes, profesores, artistas, cultores, poder popular, pueblo general que se encuentra aquí en el Teatro de las Artes, en el Instituto Autónomo de Cultura, vamos a dar inicio a esta actividad de la Cátedra Libre Cultural Orlando Araujo, hoy con la conferencia Historia Insurgente y Descolonial en el contexto latinoamericano y la presentación del libro Afrodescendiente en los Llanos de Venezuela, con la participación de nuestro invitado, el doctor Armando Segovia. Para dar inicio a esta actividad vamos a iniciar con una actividad cultural. Por eso vamos a llamar al profesor Carlos Molina para dar inicio a esta actividad con una presentación cultural en el estilo de estos tambores de nuestra afrodescendencia.
Bien, vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro querido profesor Carlos Molina. Excelente participación en el toque, en el pique de estos tambores, muestra de nuestra afrodescendencia. Bien, para iniciar esta actividad, tengo por aquí un texto que escribí para esta actividad sobre estos tambores, sobre estos cueros, sobre nuestra afrodescendencia. Dice así: el hombre de pelo oscura como la noche sin luna, con manos fuertes que hablaban al golpear ese tambor, con toque era un son, un grito de libertad, un eco del más allá que resonaba en el aire, desafiando rejo y sable. La música era su arma, su voz, su forma, su calma, su pensamiento, su idea. Era Hipólita o Matea, que le hablaban en su mente. El cimarrón empezó a tocar más fuerte cuando el blanco sometía y las cadenas se abrían para caminar en silencio, un paso, un movimiento, así como nace el ritmo. Era santo o espiritismo, era rebelión o condena. Queríamos liberar las penas, esas que se hacen en el quilombo, sudando Candelaria con Mutombo, el fuego que arde en el tambor, y los dos locos de pasión con la tierra susurrando, los orichas observando cómo es que se conquista el cielo, y con tambor de palo y cuero el negro se fue liberando. Un aplauso a la afrodescendencia, a nuestras culturas, a nuestras raíces. Y para esto vamos a invitar aquí a tomar presidio a nuestro querido invitado, el doctor Armando Segovia. Lo invitamos a tomar presidio. Igualmente al profesor William Castellano y a nuestro director, presidente del Instituto Autónomo de Cultura, licenciado Juan Chacón. Lo invitamos a tomar presidio para dar inicio a esta actividad del día de hoy. Y para dar la bienvenida tenemos el derecho de palabra por parte del licenciado Juan Chacón, presidente del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas. Adelante, Juan. Bien, buenos días. Saludos a todos, saludos a todas. Vamos a hablar de sentado, desde aquí nos vemos igualito. Primero, saludar a Carlos. Gracias, profesor, por esa demostración. Bienvenida el día de hoy. Y bueno, aquí estamos con lo que de alguna u otra forma hemos venido diciendo desde que asumimos el Instituto de Cultura del Estado de Barinas. Al proponer y lograr, profesor Erazo, amigos, amigas, la creación o el nacimiento de la Cátedra Libre de Cultura Orlando Aragón, que es precisamente, entre otras cosas, para hacer lo que hoy estamos haciendo. Saludamos al doctor Armando, que está con nosotros, nuestro conferencista, a William, que acompaña acá en el presidio. Y decíamos entonces que la Cátedra Libre de Cultura Orlando Aragón nace precisamente con la intención de la promoción, de la investigación, primeramente, la promoción y la difusión del arte, de la cultura, de las manifestaciones artísticas. Y hoy estamos demostrándonos con esta conferencia Historia insurgente y descolonial en el contexto latinoamericano que nos trae el doctor Armando, y que para nosotros pues es un orgullo tenerlo acá. Nos complace, doctor, que haya aceptado la invitación, y esperamos contar con su presencia también en otras actividades en el marco de la Cátedra Libre de Cultura Orlando Aragón y otras acciones que desde el Instituto de Cultura del Estado, a través de nuestra gerencia, en este caso específico la gerencia de investigación, venimos realizando. A todos los que nos acompañan, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la UNEARTE que están hoy con nosotros, equipo y personal del Instituto Autónomo de Cultura del Estado, y quienes tuvieron a bien acompañarnos en esta actividad, que viene siendo pues el tiempo, el clima no permitió que muchos llegaran, pero aquí estamos, una buena cantidad de amigos y amigas que quieren disfrutar de esta conferencia el día de hoy, que yo sé que nos va a llenar de aprendizaje, nos va a enriquecer con toda esta información que nos trae el doctor
y que bueno, espero la disfruten y seguimos abriendo estos espacios para la cultura, para el arte, para la investigación en nuestro querido estado Barinas, gracias al apoyo del profesor Adán Chávez, gobernador bolivariano del estado Barinas. Muchísimas gracias. Bien, dan las palabras de nuestro presidente del Instituto Autónomo de Cultura, licenciado Juan Chacón. A continuación, estamos hablando sobre la historia insurgente descolonial en el contexto latinoamericano, que se enmarca en un proceso de resistencia y transformación frente a las estructuras coloniales que han perdurado incluso después de la independencia formal de los siglos XIX, siglo XX, y este movimiento se vincula con la descolonización del pensamiento, las prácticas, las instituciones, y busca cuestionar y superar las jerarquías impuestas por el colonialismo europeo, el capitalismo global y el eurocentrismo. A continuación, palabras de nuestro profesor William Castellano, enlace académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES Barinas, y coordinador de la Cátedra Libre de Cultura Orlando Araujo, que también ahí en su presentación nos presentará a nuestro invitado, al doctor Armando Segovia. Adelante, profe. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenido al público presente, autoridades también que nos acompañan desde el Instituto Autónomo de Cultura, el profe Juan y demás equipos, docentes de la UNEARTE, estudiantes de la UNEARTE y demás personalidades que estamos hoy aquí. Bueno, primeramente manifestar la alegría que desde este espacio del Instituto Autónomo para la Cultura, desde la UNEARTE, se están brindando una posibilidad de intercambio de saberes, de investigación para hacedores del arte, cultores populares nuestros que se acercan a este espacio y que poco a poco irán permitiendo la validación de esos conocimientos de forma empírica, unos de forma más de investigación científica, y se irán consolidando en ese andar a medida de las posibilidades que la cátedra va a ir permitiendo con esos formadores y participantes que irán llegando. En este momento, bueno, nos acompaña el profe Armando González Segovia, docente también de la UNEARTE, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, específicamente ubicado en el estado portugués. Voy a leer un poco la semblanza del profe, sin embargo, aquí él omitió algunas cosas. Es director de la revista científica Tiyoptu, la primera revista de investigación científica de las artes que tenemos aquí en Venezuela, lo cual también desde la cátedra, que es la meta que tiene el maestro Erazo, que es el impulsor de este proceso, que puedan allí surgir trabajos investigativos que puedan proyectarse en algún momento a esa revista que tiene la UNEARTE. Y bueno, ya tenemos al director aquí en este espacio y seguramente hacia allá el profe Erazo tiene esa meta, y estoy seguro que así se va a lograr, que esos investigadores que están allí llegando a la Cátedra Libre de Cultura Orlando Araujo, bueno, podrán presentar sus trabajos en esa revista arbitrada que el profe Armando dirige desde ese espacio. Estoy seguro que Barinas tendrá representación allí lo más pronto posible en ese momento. Bueno, hablar del profe Armando González Segovia, licenciado en Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, magíster en Historia, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, doctor en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con postdoctorado en Hermenéutica y la Investigación Científica de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Se desempeñó como cronista del municipio de Anzoátegui, del estado Cojedes, director del Archivo Histórico en su mismo estado, Premio Nacional del Libro año 2007, profesor titular de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Se le ha conferido el título de maestro honorario en Historia, Memoria y Patrimonio 2007, otorgado por la UNEARTE y el Centro Nacional de Historia. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, como diversas publicaciones, entre otros tantos libros que están también por allí, que no los quiso escribir aquí. Premio Nacional de Historia, otorgado por el Centro Nacional de Historia año 2021, en las cuales se encuentran diversas publicaciones, entre las
Pensamientos Descoloniales de América Latina en colaboración con Ramón Grosfoguer, publicado en el año 2024. Y hoy, bueno, se encuentra para darnos la conferencia con el tema de historia insurgente y descolonial de Venezuela en el contexto latinoamericano, y a su vez presentar el libro que lleva como título Afrodescendientes en los Llanos de Venezuela, que es una publicación conjunta con la profesora Rosa Elena Mujica, también docente de la UNEATE, y que la acompañó el profesor doctor Armando González, lo cual pido un fuerte aplauso para el maestro de venir desde Portuguesa a este espacio a compartir y abrir una de las posibilidades en los temas de investigación que seguramente serán muy amplios. Una vez más agradecerle al profe Juan y a su equipo por sumarse a una tarea que es maravillosa como es la investigación y sobre todo en las artes. Buenos días. Primero dar las gracias a la gobernación, al gobernador, a Dan Chávez, a Arnaldo Erazo por la invitación, al profesor Juan y al profesor y gran amigo William Castellanos. Para mí es un compromiso estar en este recinto y en esta ciudad, porque uno de mis maestros por allá en el año 79 que me metió en este mundo era Barinés, un barinés de alta estima y de alta formación, no solamente histórica sino política, que es el maestro José Esteban Ruiz Guevara, para quien les pido un gran aplauso que siempre y eso me pone un gran compromiso, que no deja mal a Ruiz Guevara. Y el otro gran compromiso es el de esta cátedra, Orlando Araujo, quien también fue un gran investigador. Con esa presentación que hubo de los tambores que están allí, como herencia afrodescendiente, viene un poco a colación también todo lo que buscamos nosotros en el libro de los afrodescendientes, que es el que vamos a presentar hoy aquí, porque esa es música que generalmente está en ritmos ternarios. O sea, la música tiene tres grandes características: armonía, melodía y ritmo. El ritmo es fundamentalmente la música africana, y esa misma rítmica ternaria se encuentra en la música llanera y ha sido muy poco estudiada. Eso está aquí también en el libro que nosotros hicimos, y tratamos de hacer un modesto aporte a eso. Sin embargo, las palabras que hoy quiero dirigirles a ustedes van más hacia otra investigación que estamos cerrando y que consignamos el lunes pasado, que fue una convocatoria del año pasado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, que es la José Carlos Mariátegui. Allí presentamos un proyecto que es la historia insurgente y descolonial de Venezuela en el contexto latinoamericano. Esta historia no es nueva, tiene aquí gente que la ha cultivado desde hace mucho tiempo, entre ellos Federico Vito Figueroa, Salvador de la Plaza, Gustavo Machado, para mencionar algunos, pero no puedo dejar de mencionar el epónimo de la cátedra que ustedes crearon, Orlando Araujo, quien tiene diversos libros, pero para este caso citaré el de Venezuela Violenta. Entonces, en un compromiso como ese, y con la vinculación de la afrodescendencia, podemos decir que las grandes dimensiones que se tienen de la historia es tiempo y espacio. Sin embargo,
esas dimensiones de la historia de tiempo y espacio están permeadas por la idea eurocéntrica del tiempo lineal, por una parte. Es decir, cuando uno está en la escuela, en el liceo, en las universidades, te mandan siempre a haga la línea del tiempo. Esa línea del tiempo no es solamente una palabra, es un concepto eurocéntrico. Nuestros pueblos ancestrales, los pueblos americanos, los pueblos africanos, los pueblos del sur global, no tenían tiempo. Ese es un invento moderno, colonial, que inicia con Newton y que sigue y filosofa Immanuel Kant en el juicio a la crítica. Él habla del tiempo lineal y habla precisamente de la línea del tiempo. O sea, cuando nosotros asumimos el tiempo lineal y asumimos la geografía lineal, como se ha planteado, es una geografía imperial. ¿Por qué? Esa geografía surge precisamente con la colonización de América, porque hasta entonces los imperios se movían en la conquista de territorio, pero los territorios estaban uno al lado de otro y lo que hacían era correr la línea divisoria entre una y otra posesión. Cuando se da la invasión a América, se presenta un gran problema que atraviesa un mar. Entonces hay que crear nuevas formas de cartografiar. Hay un libro de Rabassa que él habla de cómo se hace una imagen de los americanos en Europa en el siglo XVI, partiendo de esa cartografía y partiendo de la imagen que le interesaba a los europeos imponer. ¿Cuál era la imagen que se imponía? La de que nosotros no éramos seres humanos. Habían unas figuras, por ejemplo, que dibujaban, que ha sido muy dibujada en tiempos más recientes, que las personas no tenían cabeza, sino que tenían el rostro aquí, los amariscos. Entonces, esas eran representaciones que ya existían en Europa y que nos imponen a nosotros. Hay un cronista, por ejemplo, Fray Pedro Simón, quien dice que aquí la gente era de 3 metros. Pero era la idea que se vendía de nosotros, los americanos, y eso era intencional. ¿Por qué? ¿Por qué era intencional? Por una razón muy sencilla. Había que demostrar que nosotros no éramos gente, que nosotros no éramos seres humanos. Tanto es así que la invasión a América fue precedida por la invasión a Granada. Y la invasión a Granada ya plantea cómo iba a ser la invasión de América. ¿Cómo es esto? En la invasión a Granada se pusieron ahí dice, ellos eran musulmanes y judíos. Los musulmanes y judíos que van invadidos por el reino de Castilla y Aragón, dicen que eran seres humanos, pero que tenían un Dios equivocado. Como tenían un Dios equivocado, eran subhumanos. Entonces, eso que... y comienzan a racializarlos. ¿Cómo los racializan? Los judíos pasan a ser judíos marranos. Y te convertías al cristianismo y pasabas a ser un judío marrano. O sea, ya no era gente, eras un judío marrano. Judío converso era un judío marrano. ¿Y los moros qué eran? Musulmanes. Los musulmanes pasaban a ser los negros, tampoco eran humanos, pasaban a la categoría de subhumanos. El señor Cristóbal Colón estuvo en la invasión de Granada en enero de 1492. Y él, cuando llega a América, ya tenía esa experiencia. En la primera carta que le escribe a los reyes de España, le dice: estas personas no tienen creencias, no tienen sectas,
ni buenos, no tienen dioses, ni buenos ni malos. Fíjense ustedes que en ese momento la palabra secta implicaba una religiosidad. Al no tener secta, no tenían religión. Como no tenían religión, no tenían alma. Y como no tenían alma, no eran seres humanos. En base a esto, todo esto lo repiten todos los que llegan a América. Y entonces eso es lo que produce que haya el famoso juicio entre Fray Bartolomé de las Casas y Fray Gines de Sepúlveda para determinar si eran o no seres humanos los que habitaban las tierras conocidas como América. En esas circunstancias se anteponen dos grandes formas de colonizar. La primera era la de Gines de Sepúlveda, que sencillamente le decían: estos no son seres humanos, estos los podemos esclavizar porque no son seres humanos. Y la de Fray Bartolomé de las Casas decía, era el racismo cultural, era el protorracismo cultural. ¿Por qué? Porque él decía, eran seres humanos, pero eran como niños. Como eran como niños, nosotros tenemos que tutorarlos hasta que ellos se hagan mayores de edad. Era la misma forma de imposición cultural, el mismo racismo o protorracismo. El racismo que nosotros conocemos es hijo de ese protorracismo religioso. Y es el mismo racismo que le aplicaron a los esclavos. Los esclavos, a diferencia de los indios, no tenían duda, no eran seres humanos. Los pobladores originarios, indígenas, aborígenes, como los quieran mencionar, que no quiero llegar a ese punto de la discusión en torno a las categorías, vamos a nombrarlos indistintamente en esta conferencia, eran subhumanos. Cuando se da esta gran disputa, fue el primer gran juicio en el que estuvo pendiente todo el mundo, toda la humanidad estaba pendiente, porque de ahí dependían las formas de dominación. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos esas formas de dominación, también están permeadas por formas de dominación desde el conocimiento. ¿Por qué desde el conocimiento? Lo que es el extractivismo epistémico. Porque estos señores que vinieron a invadirnos venían buscando precisamente oro, porque el déficit de la corona de Castilla y Aragón era sumamente grande. Además que el señor Cristóbal Colón no llegó aquí perdido, como se ha dicho generalmente. Él traía una cartografía que habían hecho los chinos. Eso está en un libro de Menzies, de cómo una flotilla china fue la que llevó el Renacimiento a Europa. En este libro, ese señor dice que muchos de esos elementos que conformaron el Renacimiento europeo venían en una flotilla china que llegó en 1434 a Europa, porque los chinos andaban buscando rutas comerciales. Dentro de ellos dejaron ese famoso helicóptero de Da Vinci. Ese estaba en esa cartografía china. Los mapas de Colón estaban en esa cartografía china. Estaban en esa flotilla de documentos que llevan los chinos. Entonces, los primeros estudios de perspectiva estaban en esa flotilla de documentos que le dejan en Florencia al Papa católico. Entonces, ahí cuando nosotros llegamos a estos elementos, vemos que muchas de las cosas que nos han enseñado no es, que epistémicamente nos han dicho cosas que no son del todo ciertas.
volvamos a nosotros, América. Entonces, Colón impone esta forma de proto-racismo en estas tierras. O sea, no tienen secta, no tienen Dios ni bueno ni malo, y por tanto pueden ser esclavizados. Para mí me es muy difícil pensar que el señor Cristóbal Colón, desde la experiencia que tuvo a principios de 1492 hasta octubre, no haya pensado esa travesura en decir, cuando yo llegué acá, yo digo que estos tipos no tienen alma, no tienen religión ni tienen Dios para poder esclavizar. Eso es muy difícil de creer. Entonces comienza todo un proceso. Las encomiendas que se dan en América también se dieron allá, en Granada, en la invasión de Granada. La limpieza de sangre viene de Granada y se implanta en América. Lo que pasa es que todos estos procesos, cuando llegan acá, se implantan aquí, retornan a Europa y allá ya van cambiados con lo que es la vivencia americana. Eso pasó también con la música. Aquí se daban unas cosas que eran los fandangos y los fandangos, y eso se convirtieron en música de ida y vuelta, porque ellos llegan aquí desde África, pero van a Europa después. Entonces, los fandangos eran africanos. Eso se encuentra documentado en el diccionario de autoridades, que es el primer diccionario que hace la Real Academia de la Lengua Española. Ahí se encuentra fandango y dice que es una voz africana, que eso era africano. Entonces, fíjense ustedes cómo el barroco, Bolívar Echeverría dice que el barroco tiene más influencia de América en Europa que de Europa en América. Entonces, todas estas cosas nos las han negado a nosotros, porque es la forma de decir que nosotros somos menos, y eso mismo no es lo que está pasando en Gaza. Es lo que dicen los judíos sionistas, porque no todos los judíos sionistas, que los palestinos no son seres humanos. O sea, esa forma de racialización sigue viva. Lo que pasa es que en este momento estamos viendo un capítulo inédito de la historia de la humanidad, que es una masacre televisada y con orgullo. Pero volvamos al siglo XVI. Entonces comienza ese proceso de invasión, de conquista, la imposición por la fuerza, por la sangre. Comienzan las formas. Ellos en un primer momento estaban buscando oro, y eso es lo que estaban buscando. Por tanto, las formas de subsistencia eran básicas y elementales. Las formas de producción agrícola y pecuaria eran básicas y elementales. El ganado viene a América precisamente porque el ganado era muy importante para el comercio europeo, para la subsistencia, porque se hacían diferentes elementos con la ganadería. En un primer momento los pobladores originarios tampoco conocían el caballo. El caballo surge en América, se va a Europa, recorre el mundo y vuelve a América. Precisamente los primeros caballos que traen para acá son bereberes, y entonces aquí se vuelve a recrear y se vuelve a hacer. Pero todos esos elementos que se hacían para los caballos, la silla de montar, las cabezadas, todo eso se hacía con cuero de res. Por eso es que la res era muy importante. Independientemente de la producción que hubiese, fuese cacao como hubo aquí, tabaco como hubo aquí, o café, eso se llevaban en unos empaques que se llamaban zurrones, que se hacían con cuero de res. Esa era la importancia de la ganadería. Independientemente del producto, se empacaba en cuero de res.
Por eso es que Barinas fue tan importante, tanto por el tabaco, como por la ganadería, como lo fue Apure o como lo fue lo que es ahora Portuguesa o Cojedes. Porque era, independientemente del producto que fuese el principal, fuese café, cacao, añil, siempre iba envuelto el pueblo de res. O sea, la ganadería nunca dejó de estar en los segundo o tercer lugar en la producción de la provincia de Venezuela. Entonces, pero los europeos llegan aquí buscando oro. Cuando no consiguen oro, asumen otras formas de producción, donde está precisamente el comercio de ganado. Desde 1620 hasta 1665 fue el primero. Y junto con el comercio de ganado surgen también las formas de represión. ¿Cuáles eran las formas de represión? Eran dadas por las ordenanzas de los llanos. Y estas ordenanzas de los llanos lo que hacían era perseguir las poblaciones racializadas. Porque los llanos fueron lugar donde vivían los racializados que se escapaban, indígenas, africanos, que ya para el siglo XVII conocían muy bien lo que era la ganadería. Eso lo documenta incluso en el descubrimiento del río Apure Miguel de Ochovaquia. Él dice que para 1649 ya había grandes manadas de ganado en toda esta zona y por supuesto en la zona de Barinas. Entonces, las formas productivas, independientemente de las que hubiese, siempre se continuó buscando oro. Y ahí va la otra forma que caracteriza la colonialidad y el colonialismo, el extractivismo. El extractivismo es fundamental porque ellos vienen buscando oro. Pero para buscar el oro, primero buscan el conocimiento. Y buscan el conocimiento y ese es extractivismo epistémico. Entonces, veían a nuestros pobladores con la indumentaria de oro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde busco eso? ¿Dónde busco eso? Y nuestros pobladores originarios daban. Eso está al sur. Y así surgen mitos tan irreales como fantásticos, como el Dorado, o en esta zona de los llanos, una famosa laguna que se llamaba Caranaca. Nunca la pueden encontrar porque nunca existió. Tras esta laguna de Caranaca, o el mítico e irreal Dorado, ellos buscaron muchas zonas y recorrieron todas estas zonas. Ese extractivismo también era seguido y simultáneo con el extractivismo epistémico. El extractivismo epistémico es el que le da productos como el vodka. El vodka se hace ¿con qué? Con papa. La papa es de donde? De América. La pizza, una pizza sin salsa de tomate, ustedes la han visto. Eso no existe. Y el tomate es americano. O sea, hay más de un centenar de productos que son americanos y que han recorrido el mundo y que está precedido por el extractivismo epistémico. Había instrumentos legales que se llamaban, por ejemplo, las relaciones geográficas. En las relaciones geográficas decían: busquen qué es lo que hay allí, cuáles son las corrientes de agua, qué plantas, qué animales existían, cómo lo usaban los animales. Entonces ahí viene el otro elemento, que es cómo se va creando un conocimiento paralelo a partir del conocimiento que existe aquí. Entonces, estos señores que nos invadían, nos quitaban el conocimiento, ellos los validaban desde sus cánones científicos y después nos los traían para acá con un nombre
nuevo. Entonces la sábila dejó de ser sábila y entonces es aloe vera. Y nosotros no utilizamos la matica de sábila que tenemos en la casa, la cortamos y le lavamos el cristal para ponernos, porque tenemos que comprar la de la farmacia, que viene en un empaque bien bonito, pero que tiene un tratamiento químico. O sea, ¿qué quiero expresar aquí? Que nuestras formas de despojo cultural han sido múltiples. Y aquí voy a poner sobre el tapete otro elemento, que es el de la ancestralidad y la tradición. Conjuntamente con estos elementos, por ejemplo, en 1687 se da el Sínodo Diocesano de Santa Cruz de Caracas. En ese sínodo diocesano se establecen las fiestas a guardar, y las fiestas que nosotros llamamos de tradición. La Cruz de Mayo, Reyes, ahorita que vienen los muertos, los ángeles, San Antonio, San Juan, todas esas fiestas de tradición son de tradición, pero de una tradición impuesta. La pregunta es, ¿hasta qué punto esa tradición impuesta guarda detrás una tradición que es ancestral? Y ahí estoy adelante poniendo la diferenciación en dos tipos de festividades: la fiesta ancestral y la fiesta de tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Las fiestas ancestrales son las que vienen de comunidades africanas, afrodescendientes, de comunidades originarias. Y las fiestas de tradición son las que se nos impone a través de la religión. Sin embargo, estas fiestas de tradición a veces, o en su mayoría de las veces, cuando se mantienen en las comunidades, son fiestas que esconden una ancestralidad. Voy a poner un ejemplo que hemos visto mucho con el San Antonio, por ejemplo. Cuando la gente va a bailar San Antonio, en el caso de Lara, la mayoría de los que practican la festividad tradicional no entran a la iglesia, porque el santo de la iglesia no se le canta. Sin embargo, el mismo santo, cuando sale para el patio de baile, ahí sí están ellos y sí le cantan. Pero ese santo, aunque es el mismo físicamente, es otro desde la religiosidad. ¿A quién se le canta? Al San Juan, por ejemplo. Uno es el santo que está en la iglesia y otro el que se le baila. A los santos católicos no se le baila. O, por ejemplo, hay un santo, el San Juan Guaricón, que es un santo fálico. Los santos católicos son asexuales. Eso usted le levanta el vestido y eso no tiene sexo. Todos esos santos son santos ancestrales. Y son las religiosidades ancestrales que han pervivido a través de la religiosidad católica, porque era la perseguidora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver qué está detrás de todos estos elementos que nos han tratado de esconder? La opresión, la explotación y la racialización. Fíjense ustedes que los grandes periodos de la humanidad, que es un poco el tema que nosotros planteamos en la investigación, los grandes periodos de la humanidad en explotación no han terminado. Voy a poner un ejemplo: la esclavización. En el siglo XVI, cuando comienza a exterminarse la población indígena, comienzan a traer esclavos africanos. Y esos esclavos africanos son considerados no humanos. O sea, su humanidad siempre estuvo cuestionada y está cuestionada.
Pero eso prevalece hasta 1854, cuando aquí se da el decreto de abolición de la esclavitud, que lo da José Gregorio Monagas. Pero después, ¿qué pasó con esos esclavos? Dejaron de ser esclavos. No tenían para dónde ir. Y entonces comenzaron y se convirtieron en los peones papeleteados. ¿Qué eran los peones papeleteados? Los peones papeleteados eran una figura que inventaron los dueños de las haciendas para pagarle a los esclavos con una papeleta que ellos hacían y que donde solamente podían comprar en la pulpería del año que ellos tenían, en la pulpería de la hacienda que ellos tenían. Entonces, esto generaba unas deudas impagables de padres a hijos, heredadas de paso, que nunca pudieron terminar de salir de solventar esa deuda y por tanto no pudieron dejar de ser esclavos. Eso pervivió hasta la explotación petrolera. ¿Qué pasó en la explotación petrolera? En la explotación petrolera se dio otro elemento, que fue que entonces las compañías petroleras, en el ánimo de buscar el nuevo dorado, el nuevo petróleo, el nuevo oro, que era el petróleo, comenzaron a sondear toda la república y entonces comenzaron a arrendar y a comprar las tierras de los grandes terratenientes. Ahí hubo dos grandes divisiones en estos grupos terratenientes. Uno, los que sencillamente cedían al poder, a la compañía petrolera, y otros los que se reacomodaban con ella. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí comenzaron a ver los grandes migraciones hacia las ciudades, que aquí se ha dicho que el campesino se fue porque quería. Lo que yo me he encontrado es que no se fue, lo fueron, porque con el terrateniente ya había cierta forma de convivencia en la más inhumana explotación, pero la había. Con la petrolera no la había. Entonces comenzaron y formaron los grandes cinturones de miseria en las ciudades. Pasaron a ser de eso que decía Colón, que eran seres sin alma, sin creencia, sin Dios ni malo ni buena, apóstatas, fugitivos, malvivientes. Pasaron a ser entonces los marginales de las ciudades. De curandero a hechicero. Sí, porque esa era la forma, o sea, lo que valía era la religión, la que tenía que ver con la cristiandad y no las otras religiones. Ellos racializan todas las otras religiones. Entonces pasaron a formar los cinturones de miseria y pasaron a ser los malandros de las ciudades. Entonces, la vida de los explotados sigue siendo la misma. Nosotros los campesinos, yo soy campesino, yo nací en un campito que queda entre Espíritu y Turén, de Bahareque. La casa de Bahareque es una casa afrodescendiente. El parto de los africanos también se pervivió aquí en los llanos muchas veces. Entre otros mezclado con el parto afroindígena, que era, lo que pasa es que esa es otra historia. Pasaron a ser los habitantes de las zonas marginales de las ciudades. Esos habitantes de las zonas marginales de las ciudades después son llamados malandros, solamente por no tener bienes de fortuna. Y esos mismos que tenemos ahí son los que van a ocuparse de explotados, de superexplotados de las grandes compañías industriales. En la misma superexplotación. ¿Cuál es la diferencia? El esclavo vivía por la comida y el alojamiento. Con eso se le pagaban al esclavo. Después de eso, ellos
Vivían por un jornal que no les alcanzaba ni para la comida ni para los amigos. Y eso lo vemos todavía en muchas de las grandes industrias, en muchas de las grandes comercios. El esclavismo sigue vivo, sigue viviendo. Fíjense ustedes un poco lo de la búsqueda que han tenido. Aquí Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes. Sin embargo, cuando a los venezolanos nos ha tocado migrar, y no lo digo por mí, sino por mucha gente que ha migrado, cómo ha sido tratado y cómo ha sido mal tratado. ¿Cómo no se puede tratar de otra cosa sino de esclavitud? Una persona que es obligada a trabajar de 10 a 12 horas en un lugar, con escasa media hora o máximo una hora para vivir, y después a desplazarse a su casa para medio dormir y volver a salir en la madrugada para seguir en la misma jornada. ¿Ha cambiado la esclavitud? Es de preguntarse. Y yo me hago estas reflexiones junto con Orlando Araujo en aquella Venezuela hoy violenta, que va buscando todas estas formas y sistemas de explotación. Quiero abrir un poco el compás al diálogo para que podamos expresar las ideas que ustedes tengan a bien. Muchas gracias. Vamos a darle otro aplauso a nuestro amigo, profesor, doctor Armando Acevedo. Interesante lo que hablaba el profesor. Bueno, se abre el ciclo de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer una pregunta para que nuestro querido profesor nos responda sobre este tema que estábamos hablando? Verdaderamente es muy interesante esta clase, podríamos llamarla, este diálogo. Una pregunta sobre... Buenos días. De verdad que es muy enriquecedora esa ponencia que usted acaba de compartir. Yo me siento orgullosa por estar compartiendo aquí con ustedes esta preciosa mañana. Con respecto al tema del colonizador, a mí me preocupa mucho el hecho. Asistí ayer estos días a un evento y se tocó el tema de la decolonización. Y hubo dos personas que decían ahí que la decolonización era como una moda. A mí eso me dio así como que, oye, ¿qué pasó aquí? Si nosotros revisamos un poquito lo que es desde la Constitución, el que llegó nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, en la Constitución habla de la decolonización y nuestras leyes continúan hablando de la decolonización. O sea, no es una moda, es un modo de vida de calidad. Y me preocupa bastante en mis 26 años como docente en el liceo, porque yo fui dadora de clases, vamos a decirla, en mis primeros años, uno sale de la universidad, jojotico, ¿verdad? Y lo que usted decía, uno seculariza la historia. Y bueno, con el currículo en educación media viene a darse, que a mí me satisfizo mucho, viene a darse un cambio en el año 2014 con que ya no se da lo que es historia, geografía y ciudadanía. O sea, que causó mucho revuelo, porque antes eran así como divididas. Entonces, todo eso yo lo he venido estudiando. Lo que usted acaba yo comparto todo lo que usted ha dicho, porque yo estudio la decolonización. De hecho, Walter mismo lo habla de lo que es la expresión. Cuando nosotros nos expresamos, hablaba de la emancipación y él habla de la liberación. La emancipación, yo me quedé loca cuando a veces
cuando nosotros hacemos esos artículos y redactamos, no nos damos cuenta de los términos que usamos, que son colonizados. Y hay dos términos que son súper colonizados, que es sostenibilidad y emancipación. Y sin embargo, cuando vamos a los congresos de colonización, son los primeros términos que aparecen. Entonces no les voy a echar ese cuento porque es muy largo y les dejo ahí como tarea. ¿Por qué? Porque la emancipación tiene mucho que ver con 3 eventos históricos que sucedieron, y la emancipación desplazó a la monarquía y el momento burgués, es de la burguesía. Y bueno, y luego, entonces, mientras que la liberación tiene más amplitud en el término. O sea, todas esas cosas tenemos que conocer, y más que viene dado porque legalmente tenemos las bases legales para poder trabajar eso. Entonces, mi preocupación está en que en la educación, en nuestro nuevo currículo, que ya tiene creo que 16 años, y creo que o menos, o 10, 12 años, en este currículo de educación media ya tenemos que evaluarlo y tenemos que elaborar, construir una epísteme, pero que salga de acá, de la venezolanidad. Te hablaba de la geografía, doctor, y el determinismo geográfico nos mataba en la universidad y nos sigue matando aquí en el diario, el determinismo geográfico. Y de verdad que ese aporte, mi preocupación es, y le pregunto a usted, estimado doctor, ¿cómo hacer en el futuro para nosotros poder enfrentar una epísteme que surja desde nuestras raíces? ¿Cómo enfrentar ese epísteme que nos impusieron y que todavía pernota en este día a día? ¿Cómo pudiésemos nosotros enfrentarlo desde la educación? ¿Qué idea? Porque yo pienso y le doy vueltas al asunto, y de verdad que es como que difícil, porque cuando unos ponentes llega y dice, no, la despoblación es una moda, oye, no, dice, ¿qué está pasando aquí? Esa es mi pregunta. Bueno, lo primero es que voy a tratar de reflexionar en voz alta. Como yo les dije ya empezando, yo llegué al mundo de la cultura, entre otros, por José Esteban Rivera. Eso era 1979. En ese momento, nosotros no hablábamos de descolonización. Ni Orlando Araujo hablaba de descolonización. Sin embargo, ni Salvador de la Plaza, ni Gustavo Machado, ni ninguno de ellos. Sin embargo, el pensamiento que había ahí era por lo menos una búsqueda crítica de lo que había y de nuestros propios procesos. Cuando uno lee, por ejemplo, los trabajos sobre el problema de la tierra de Salvador de la Plaza, hay una búsqueda profunda aquí. A pesar de que en ese momento estaba el marxismo stalinista, que era uno de los más terribles que había. Entonces, ¿cómo es posible hacer esa búsqueda? Yo creo que más allá de la categorización del movimiento descolonial, es cómo nosotros podemos pensarnos críticamente. Pensarnos crítica y profundamente. Porque llega un momento en que entonces tú te encuentras con una serie de categorías que entonces nadie conoce. Entonces, ¿cómo te haces inteligible ante el otro? Y ahí es cuando entra quizás eso que también me parece una exageración de decir que es una moda. Una moda cuando yo trato de acomodarme por todo al uso de las categorías. Entonces, pero habría que ver. Hay gente que fue descolonial, sin duda alguna, sin estar en este momento. Me refiero, por ejemplo, al libro La antropología del petróleo de Rodolfo Quintero, La cultura del petróleo, que es uno de los más conocidos. Esos son libros sin ninguna duda descoloniales.
Y son libros escritos en los años 60 y 70. La cultura del petróleo creo que es del 78. Entonces, ¿cómo uno puede ser descoloniales antes de ahorita? O después de ahorita. O sea, yo conocí los descoloniales en 2010. Y antes, pero antes de eso yo tengo un pensamiento crítico. O sea, le estoy diciendo que para mí, por ejemplo, Luis Guevara, yo no tengo ninguna duda que abrazaba el pensamiento descolonial. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros lo descolonial? Porque entonces ahí viene la otra parte de la crítica, por ejemplo, a Miñolo. El problema de Miñolo es que para él es muy fácil ser descolonial, porque él está en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ya es muy fácil ser descolonial. Difícil es ser descolonial aquí, que tú estás hablando aquí y tienes los tipos ahí con los 9 bombarderos en el Caribe. ¿Me explico? O sea, ¿cómo yo puedo ser coherente con lo que digo, lo que hago y lo que pienso? Eso es ser descolonial. O sea, para mí ser descolonial no es una moda de que yo digo lo que suena bonito ahorita al oído de los demás. Es como yo soy coherente éticamente desde lo que digo, lo que hago y lo que pienso. No sé si hay otro comentario. Bueno, primero que nada, agradecerte, doctor, la compañía, sus aportes y esta extraordinaria ponencia que me ha hecho aquí, que nos lleva a todos a reflexionar, precisamente porque una de las maneras para contribuir a esa descolonización comienza precisamente con la formación, enseñándole a la gente que existen unas raíces y unos por qué se dieron todos estos procesos que tenemos que conocer para poder entender precisamente ese momento y qué es lo que queremos. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene el proceso descolonizador es que tenemos que empezar a descolonizar nosotros mismos. Empezar por nosotros mismos. Porque estamos acostumbrados a decir cambia tú, pero nosotros no cambiamos y seguimos haciendo lo mismo. Entonces uno queda sorprendido con personas a veces que llegan, dan un discurso extraordinario sobre todos estos procesos y todo su comportamiento les rebate el discurso. Porque lo primero que empezamos es por toda una cantidad de formalidades que aprendemos desde la academia, que aprendemos desde las escuelas y que nos impide pues, empezar con libertad. A mí me gustó mucho eso que usted dijo de Granada, porque precisamente todos esos colonizadores que llegaron de allá, todos esos señores que llegaron aquí, pues traían pues esa filosofía que era un solo rey, una sola religión y un solo idioma. Y ese sirvió de pretexto para hacer ese gran exterminio que hicieron aquí e imponernos toda una forma de vida, toda una cultura que bueno, se mantiene porque seguimos allí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr que ese proceso descolonizador se haga efectivo de verdad desde nosotros mismos? Esa no está fácil. Sin embargo, mi opinión es que empieza por un querer. Empieza por un querer. Y lo segundo es mucho estudio. Mucho estudio. Y mucho cuestionamiento. Porque uno mientras fíjate qué pasa en esta sociedad moderna colonial. Esta sociedad moderna colonial nos indica a nosotros que nosotros tenemos que estudiar. Porque mientras más estudiamos, más nos echa a perder. Entonces, yo tuve un año en kinder, 6 años en la escuela, 5 años en el liceo, 5 años en la universidad, porque en ese momento eran 5 años.
3 años en una maestría, 5 años, 3 años más en un doctorado. Cónchale, yo tengo 20 años echándome a perder. Entonces, que de repente yo llega y comience a ver cuál era lo que estaba oculto en eso que se me enseñó, ese es el gran cuestionamiento. Porque no solamente es lo que me dijeron ahorita, es que desde que me dieron a mí en el preescolar una tijerita y una rayita para que yo cortara aquí derechito, porque si me salía de la raya me están amaestrando. O sea, todo eso es violencia simbólica. Y la violencia simbólica es la que justifica la violencia armada. ¿Cómo se justifican los muertos de Gaza? No son gente. Los que son herederos de la tierra prometida somos nosotros. Y resulta que no. Esos señores de Israel no son ni siquiera de la tierra prometida. Ellos vienen de los judíos de Rusia. Entonces, ¿cómo la violencia simbólica opera en nosotros? Esa es una gran pregunta. Porque opera desde nuestra forma de vestir hasta nuestras formas de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de saludar, nuestra forma de compartir. Yo creo que una de las cosas que más nos han quitado a nosotros es el ser comunal. La esencia del ser moderno colonial es la individualidad, es el ego, y el ego está en contra del ser comunal, del nosotros somos. Nosotros somos, no yo soy. Nosotros somos en común. Cuando nosotros somos en común, tenemos la fuerza de la comunidad. Pero para tener la fuerza de la comunidad, debemos pensarnos en común. Ese es el gran reto. No sé, esa pregunta realmente es muy difícil de responder. En cuanto a la religión, Europa, el Imperio Romano también se opuso al cristianismo. Al final terminó cediendo, aceptando una religión que nace en Jerusalén, parte musulmana, árabe. España también le tocó, durante 300 años estuvieron con los árabes, lograron pues, ¿verdad? O sea que todos han tenido su proceso de que lo han tratado de colonizar. Se perdió el Imperio Romano, se basaba sobre todo en la religión griega, los dioses del Olimpo, que ellos lo llamaban de otra manera, pero eso se superó. Pues ahora en Europa sobre todo se tiene esa parte católica. Ellos lo llaman católico apostólico romano. Recuerdo que joven, niño, pues. A nosotros jóvenes también nos decían católico apostólico romano. Aquí los héroes nuestros eran Santos, Blue Demon, Calimán, que salían mexicanos, Martín Valiente. Los cuentos nuestros eran Tío Tigre y Tío Conejo. A mí me pasaba, para mí que llegó Tío Tigre, eran cuentos criollos. ¿En qué momento ahora los muchachos? Y también teníamos los héroes japoneses, los robots, el robot gigante, el monstruo del espacio, el tal Goldario. En eso se perdió. Ahora quedan los puros héroes norteamericanos, Batman, Superman. Nosotros nos criamos con los héroes mexicanos, japoneses y nuestro Martín Valiente. Eso se perdió. El Tío Tigre, el Tío Conejo, la astucia del Tío Conejo. No le era gallego. Y de repente, ¿en qué momento todo eso se dejó de usar? Y ahora los muchachos conocen los Vengadores, esos Avengers, Superman. Eso se olvidó. ¿En qué momento perdimos a nuestro Martín Valiente y a todo eso? Por ejemplo, Francia, hubo en el 1998, la ministra de Cultura de Francia acababa de ganar el Mundial de Fútbol y tuvo que decir: esa selección no nos representa. Usted veía la foto del puro africano. Bueno, y el más blanco era
Zidane, que era argelino, que los rasgos árabes. Gracias. Puro africano. Esa selección, ese mundial de fútbol lo ganaron puro africano. Bueno, la religión. El tema de la religión es un tema realmente muy rudo, por varias razones. Uno, primero, empezando por Granada. Granada nunca fue España. La corona era Castilla y Aragón. En el siglo VII, cuando se implanta ahí el Imperio Otomano, eso no era España. Esa es una de las grandes mentiras que nos han dicho a nosotros, que es la reconquista de España. No era ninguna reconquista, era una invasión de España al Imperio Otomano en Granada. Allí habían bibliotecas extraordinarias. Europa prohibía los filósofos griegos. En Europa se prohibían los filósofos. Aristóteles estaba prohibido en Europa. Aristóteles llega a Europa por los filósofos Averroes y Maimónides, quienes traducen a Aristóteles. Y cuando invaden Granada, lo van a conocer allá. Alburini hizo los cálculos que después se copió Galileo y se los copió mal. Tiene fórmulas mal. Hay un filósofo musulmán, Salim, que estudia eso. Entonces, la ciencia europea, que se nos dice a nosotros como la madre de la ciencia de la humanidad, es mentira. Ha sido puro extractivismo epistémico. En la imprenta de Gutenberg ya la tenían en el siglo III los chinos. O sea, el gran espacio científico era precisamente Granada. Entonces, claro, llegan ahí, los someten por la fuerza, los obligan a convertirse al cristianismo, hay toda esa violencia, y todo eso es una violencia simbólica. Fíjense ustedes que es tan así, que yo creo que uno de los ejercicios más grandes de violencia simbólica en el mundo, el más grande, es el del cristianismo. El nacimiento de Cristo, el 24 de diciembre, eso es falso. Eso es falso. Eso... Ahí lo que habían nacido eran dioses paganos. Mitra. Y todavía el obispo se pone una gorra que se llama Mitra. O sea, cuando ustedes comienzan cuando uno hace el ejercicio de ir a decodificar todos los elementos de la religión católica, toditos son expropiaciones, violencia simbólica. Entonces, imagínense eso allá, aquí más, ¿no? Pero todo eso son elementos que lo que quiero dejar es una gran inquietud de la necesidad de nosotros comenzar a buscarnos más allá de lo que es evidente para nosotros y ver qué es lo que hay de ancestral, cuáles son los elementos que están allí, y ver cómo podemos nosotros trascender nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, para abrazar un pensamiento que nos lleve a un ser donde podamos ser no como individuos, sino como colectivo. Muchas gracias. Pero yo no quiero cerrar esto sin escuchar la voz de las personas jóvenes. No puede ser que este diálogo sea entre pura... Saludos presente a la audiencia hoy aquí para recibir a Uteco. Le damos primeramente
realmente darle gracias a Dios por su conocimiento y más a los que estamos aquí presentes, porque de verdad estoy aquí. Ha habido conocimiento y de conocerlo a usted y su ponencia, que es el momento preciso para la situación que vivimos a nivel mundial. Uno de los principios fundamentales de los manuales de la Unión Soviética, que tenía que ver precisamente, decía sobre la condición del modelo a ser ateos, o sea, el ateísmo. Hablaba el compañero atrás de la religión, la compañera aquí la inquietud de la moda sobre los procesos de descolonización. Y aquí el profesor se refiere de cómo ser nosotros mismos, contribuir para descolonizarnos a nosotros mismos. Desde el punto de vista de la revolución bolivariana, la profesora mencionaba la Constitución, considero de que se debe fomentar primeramente nada. Cuando usted se refiere, bueno, tengo 20 años estudiando, desde que llegué al, ¿cómo se llamaba? El kinder, el preescolar y así sucesivamente al doctorado. Es que están dadas las condiciones, precisamente ahorita con nuestro modelo político del socialismo bolivariano, fomentar el pensamiento crítico. Considero, profesores, aquí los presentes, que el pensamiento crítico es la instancia, como se dice, la esencia fundamental para la liberación de la narrativa que usted nos describió, de los procesos históricos dominativos, de lo más que suena fácil o hasta ridículo, o lo más que nos han vendido como en ese momento, que por un espejito nos daban el espejito y le daban las partículas o las huellitas de oro, por decir. Entonces es el pensamiento crítico, profe, y aquí lo presente, que lo fomentemos y que consideramos que es lo que nos permitirá a nosotros desarrollar un proceso lento pero seguro para avanzar en lo que deseamos y por lo que estamos aquí. Consolidar, eliminar, desmontar en lo que más se pueda esas viejas formas de dominación. Hay elementos, por lo menos, que son y que continúan siendo, pues como se dice, bueno, bastante difícil para contrarrestar, que son las agencias de noticias y esos medios informativos como Microsoft, Google, Instagram, TikTok, que pasa a manos de los norteamericanos totalmente. Pero bueno, y vuelvo y repito anteriormente, que solamente a través del pensamiento crítico, lo considero así, que podemos avanzar. Ahora, tenemos todos los elementos y hay algo que tiene usted en el tema de la ponencia, que es la historia insurgente que estamos desarrollando. Precisamente su investigación, profe, tiene que ver, gracias, como usted decía anteriormente, que llegó aquí el año 79, porque de la mano con Esteban Ruiz, y hace esa aclaratoria que es muy importante, es la historia insurgente, reescribir esta historia auténtica. Y usted, profesor, le felicitamos por su avance, por su estudio, que nos permite ser una locomotora inmensa de ese conocimiento que tiene que ver precisamente con la historia insurgente. Gracias por la atención de todos. Sí, sin duda que el pensamiento, necesitamos desarrollar el ejercicio de crítica. Y fíjate, un poco con eso de la religión. Porque en Rusia, por lo menos en algún tiempo, se abonó eso del ateísmo.
pero los rusos son cristianos y cristianos ortodoxos. O sea, en Rusia hay el cristianismo ortodoxo. Y la otra cosa, por ejemplo, ahí se encontraron recientemente, el año pasado, unas iconografías religiosas de Cristo, del Cristo negro, como tenía que ser, pues no era árabe, pues. Ese Cristo rubio, ojos azules y las vírgenes blanquitas y todo eso, esos son las del Renacimiento, esas nunca existieron. Si Jesús existió físicamente, fue un negro como yo, o más, que era árabe. Eso incluso hay un estudio de reconstrucción antropológica, y ese fue el producto. Entonces, fíjense ustedes como una serie de elementos que están allí, y eso está allí. Y con el pensamiento crítico que hoy tenemos un gran enemigo, que creo que es peor que el televisor, que es este señor que está aquí. Porque este señor está haciendo de niñero de muchachos que no tienen desarrollada la corteza prefrontal. Y eso, a diferencia de lo que comentaba el amigo allá de Blue Demon, de Santos, Mil Máscaras, Robo Gigante, Fantasmagórico, no lo mencionó, Sombrita, ni nada eran comiquitas, eran caricaturas que daban espacio a que la corteza prefrontal funcionara. El TikTok no, ni los audiovisuales, y están diseñados desde el punto de vista del color, desde el punto de vista para volverle trizas la corteza prefrontal a los muchachos. Yo he visto casos, los he visto, de niños que se orinan ahí pasando TikTok, no duran ni un segundo, pues pasan, y YouTube, y entonces, ¿pero qué es lo que quieres ver? O sea, cuando una persona con esa afectación cerebral va a poder ver por lo menos una película de hora y media, que eran las películas que uno veía antes. Y ahorita inventaron un nuevo tipo de novelas que son las llamadas series de Netflix. Pues yo veo una cosa que tiene 10 temporadas, chico, yo no estoy perdiendo tiempo en eso. Son las mismas novelas que antes las pasaban todas las noches, ahorita las pasan en robarte el tiempo. Y aquí voy a llegar a esto que es parte de la conferencia, que es el problema del tiempo y de la historia. Hay un recurso vital de nosotros que no es renovable, que es el tiempo. Si nosotros hacemos un ejercicio, vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿quieren? Mire, piensen en esa persona que más le importa a ustedes. ¿La tienen? ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién es? Una mamá, un hermano, un primo, el papá, el esposo, la esposa, qué sé yo. Esa persona la tienen en mente. Si a ustedes les importa tanto, ¿desde cuándo no comparten con ella? ¿Por qué no comparten con ella? ¿Qué les impide compartir? Ese es el único recurso humano que nosotros tenemos. Entonces, para mí no es muy difícil, yo me siento y me veo una película de vez en cuando. Pero yo cuando veo que es una serie que tiene 10 temporadas de 20 capítulos cada uno, no, chica, nada más se faltó. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Yo tengo 6 ruedas de encima, de 10 rueditas cada una. O sea, yo tengo que invertir mi tiempo en otra cosa. Entonces, el tiempo
Y fíjense ustedes cómo nos roban el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos en TikTok? ¿Cuánto tiempo gastamos en YouTube? ¿Cuánto tiempo gastamos en Facebook? Yo abrí un Facebook y cuando vi que duré una semana perdiendo todas las tardes, dije, no, ¿qué es esto? Yo no sigo en esto. Porque eso está diseñado para eso. Ahora, si ese soy yo, que soy una persona ya con cierta experiencia, ¿qué queda por muchacho? ¿Qué pensamiento crítico le vamos a pedir a ese muchacho? Porque de paso el algoritmo funciona. Que a mí me gusta este vaso, me pone 10 vasitos más de diferentes colores para que escoja el que me gusta. Y entonces ese 10 me va a mandar 10 más. Así funciona el algoritmo. Entonces, estamos nosotros realmente preparándonos para el pensamiento crítico. Y esto viene por una razón muy sencilla. Esta investigación que yo estoy presentando aquí terminó con 419 páginas que no la va a leer nadie. Yo tengo que comenzar a hacer videitos de TikTok de 1 minuto para que puedan ver. Porque no existe, o sea, eso, nosotros los que estamos afiliados a la lectura, somos una especie en extinción. Muchas gracias. Yo quiero decir algo aquí también a modo de reflexión. Uno que ha estado en la experiencia, bueno, creo que fui el más joven de la experiencia docente, bueno, que por allá, nada más joven como docente. Si uno quiere aplazar a los estudiantes ya en este nivel de universidad, uno hace un cambio en las fórmulas de examen de una palabra, ¿no? Que yo lo he aplicado. Porque vengo de una formación colonial, dogmática. Cuando uno le dice a un estudiante, defina o explique un tema, lo desarrolla. Pero cuando uno le cambia esas dos palabras y le dice razone, el estudiante no escribe nada. ¿Por qué? Porque le toca pensar acerca de algo que pudo haber leído. Porque venimos de un proceso de que yo me aprendo esta teoría y eso es lo que yo debo escribir. Pero si yo la tengo que razonar, tener ese pensamiento crítico sobre eso que estoy leyendo, salgo mal. Y eso, de esa forma, venimos educados desde preescolar, la escuela. Y eso que decía la profe, que es una moda, yo también hago ese pensamiento que Dussel también se hacía. ¿De qué modo nosotros desarrollamos ese pensamiento descolonial cuando los que lo quieren enseñar son los que tienen el pensamiento colonial? Y eso nos lleva a invisibilizarnos lo que hoy pasa también que lo lleva la Universidad de las Artes. ¿Por qué nadie quiere estudiar danza tradicional, por ejemplo? Porque a la gente le da pena estudiar danza tradicional. Y eso nos lleva a reflexionar, pero sí quieren estudiar danza contemporánea, quieren estudiar jazz moderno y toda esta cosa que viene dada desde unos procesos eurocentristas, pero lo nuestro les da pena estudiar. O sea, hay una dificultad de que lleguen personas a estudiarlo y conseguir docentes que estén en ese nivel de formación sobre lo tradicional ameritan unos temas también. Y el profe Armando también decía algo que es un gran tema para estudiar, para analizar, que es sobre las tradiciones en Venezuela. De eso hay debates, gente se molesta, dice que no es así. Pero si bien es cierto, hay algo que a lo que se le ha llamado por allí entre algunos poetas, que es la trampa, ¿no? sobre lo religioso. Yo he llegado a una conclusión que la empresa Polar ha industrializado esa tradición religiosa, porque han colocado un santo en cada municipio y más atrás un toldo de la empresa Polar vendiendo cerveza, y eso lo volvemos una tradición, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que yo llevo a pensar y me he cuestionado, esa Virgen ¿realmente es una tradición nuestra? ¿Eso viene de una centralidad o es de la industrialización de la cerveza para ese municipio llegarlo allí, ¿no? Es algo que
llamo como esos temas generadores inquietantes que uno puede colocar allí, que serán entre esos temas de lo religioso y otras cosas más, que entre allí va lo musical, lo espiritual, de las artes plásticas, todo eso que se involucra en esos procesos que cada municipio que van llevando. Incluso Barinas tiene ahora un proceso de una Virgen del Pilar, y yo estoy seguro que Empresa Polar va a llegar allí también. Bien. ¿Qué tal le pareció? ¿Cómo estamos? Yo considero que verdaderamente vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros invitados. Verdaderamente, ya tenemos una pregunta. Bien, buenos días para todos. Quería hacer una pregunta, profe Armando. ¿Cómo podríamos considerar, hablando ya un poco ya de la Venezuela actual, los ritmos como la gaita, el aguinaldo, inclusive la misma Navidad pudiera ser, ¿verdad? ¿Formaría parte de nuestra cultura autóctona? O sea, por todo lo que se ha ido conversando, ¿no? Que esto ha sido más bien transculturizado. Bueno, yo tampoco tengo una claridad porque hay un punto donde la historia como que se une y hay cosas que salen en debate, ¿no? El tambor viene de África, pero ya la gaita es venezolana. Entonces, y bueno, ya ahorita que estamos oficialmente en la Navidad, ¿verdad? Quisiera como hacer esa pregunta: ¿cómo podríamos considerar toda la tradición venezolana navideña? Si es algo autóctono o realmente fue influenciado, o cómo se considera actualmente, cómo podríamos calificarlo. No lo sé. Sin embargo, pudiéramos hacer algunas reflexiones. Al partir de la Navidad es una fiesta de tradición. Ahora, esa fiesta de tradición tampoco es homogénea. ¿Por qué? Porque una cosa es la gaita zuliana, tradicional, y otra cosa, ya esto que por ejemplo Guaco empezó haciendo gaita. Sin embargo, ya lo que hace Guaco no es gaita, es otra cosa. Entonces, habría que estudiar los fenómenos cada uno por lo que es. Creo que hay que hacer una distinción importante entre lo que son las comunidades donde hay prácticas musicales propias y las que hacen para hacer producciones musicales. Son dos cosas completamente diferentes, porque esto es lo que comentaba el profesor Ruyen aquí. Y de eso hay muchos ejemplos, pero voy a mencionar uno, por ejemplo, el de la famosa canción esta del 19 de marzo. O sea, ¿eso realmente es una fiesta de tradición ahorita o en qué se convirtió? Se convirtió en un gran mercado. Entonces, yo creo que cada proceso, cada fenómeno hay que estudiarlo por separado para poder llegar a hacer un acercamiento a él. Es muy difícil hacer una generalización así completa. Muchas gracias. Bueno, seguimos preguntas. Ahora sí, verdaderamente agradecerle a nuestro amigo invitado, doctor Armando Segovia, por esta bonita clase. Verdaderamente nos transportó, nos llevó, nos trasladó ese modelo anti-hegemónico que en algunos libros, de esos 32 libros de Antonio Gramsci lo describía. Creo que aquí filosóficamente lo explicó. También invito a todos estos jóvenes, a todos los que están aquí, empecemos a estudiar también el manual, un manual que François Cluzet escribe a la sobre la guerra cognitiva y lo que estamos hablando. Vamos a invitarlos a todos y todas a venir a bautizar este libro. Venga, muchachos, no se me vayan. Vamos a bautizar este libro porque aquí, con nuestras tradiciones, profesor, así como el que se baña en el río Santo Domingo se vuelve más barinés, el que bautiza un libro en esta casa de la cultura tiene que volver. Así que vamos a bautizar el libro Afrodescendiente en los llanos de Venezuela, quien su autor también está aquí, nuestro doctor Armando González. Y así queda formalmente bautizado este libro aquí en la Casa de la Cultura de Napoleón Sebastián Arteaga, en el Teatro Barinés de las Artes. Un fuerte aplauso, pues.
Bueno, gracias a todas y todos por venir a esta gran actividad de la Cátedra Libre Cultural Orlando Araujo, hoy con la participación de nuestro invitado, el doctor profesor Armando Segovia.